Profesora Paredes, muy buenos días. Eh, Profe, queríamos charlar contigo por el tema del proyecto o que tenés de crear un libro sobre la investigación que hiciste de los veteranos de Malvinas. ¿Cómo es esto? Hola, Rodito, buen día. Gracias por la entrevista, primero que nada. Sí, esta es una indagación, una investigación que surge hace ya unos años, eh, cuando empezamos a realizar posteos para cada 2 de abril, recordando a nuestros caídos y en ese momento a los que conocíamos como veteranos de guerra de Malvinas, que no eran más de 14 o 15 personas. Porque bueno, como aficionada a la historia que soy, como apasionada por la historia local que soy, eh, me interesa conocer y difundir todo lo que tenga que ver con nuestro pasado. Yo creo que la guerra de Malvinas, bueno, fue un hecho histórico sin precedentes en la historia contemporánea argentina y por supuesto que nos afectó a todos y especialmente a Adrián Funes. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando empezamos a hacer esos posteos, nombrando, reconociendo a algunas personas, empezaron a contactarse otras tantas, bastantes, diciendo por qué no recuerda a mi marido, por qué no dijo nada de mi hermano, por qué no homenajeó también a mi papá. Bueno, y así eso empezó a llamarme la atención porque no era uno ni dos, eran más de ese número cada 2 de abril. Bueno, y así fue como empezamos, como digo, con un listado de 14 o 15 veteranos de guerra. Hasta el 2 de abril pasado llevamos encontrados 44 y después del 2 de abril, entre el 2 y el 3 de abril, nos dieron datos de 6 veteranos más. O sea que de momento tendríamos ya 50 veteranos de guerra de Malvinas en Dianfunes, más 6 caídos, 56, que es un número realmente impresionante para una localidad tan pequeña como esta. Realmente no, es algo que no tiene precedentes en la historia. Tenemos, sí, en los nacimientos de la patria, en San Pedro Toyo un granadero, en Tulumba otro, pero Dianfunes no tenía nada de todo esto. Así es, tal cual, Rolando, como lo decís, cuando hacemos, porque continuamos en esto, la indagación siempre recordamos, ¿no? Al soldado Pino, el primer ischilinense, digamos, que participó de las guerras de la independencia, el granadero Márquez en Tulumba lo mismo, y dijimos, bueno, después no tenemos más registros de personas que hayan estado en aquellas guerras hasta que en el siglo XX pasó lo que pasó con Malvinas y bueno, y empezamos, como digo, a investigar sobre esto. Y es tan rica esta historia, Rolando, porque bueno, se trata de gente que allá en la década del 50 o 60, por distintos motivos, decidió enrolarse o en la Marina, o en la Armada Argentina, o en el Ejército, o en la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, y así llegamos, como digo, a hoy, con más de 30 hombres en la Armada Argentina, que estuvo presente en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, allá en el 82, con casi 20 efectivos del ejército argentino que fueron los que estuvieron en las Islas Malvinas propiamente dichas, y con 3 personas que enroladas en la Fuerza Aérea Argentina participaron con distintas funciones, 2 de ellos llevando abastecimientos permanentemente a las islas y el otro retratando los vuelos de combate, así que es sí, una diversidad muy grande de funciones de tanta gente que participó en la guerra. Y como digo, cada historia es riquísima, porque me preguntabas cómo hago para investigar. Bueno, me pasan el dato, lo primero que hacemos es chequear si el nombre está en el listado oficial del Ministerio de Defensa y a partir de ahí verificamos si efectivamente nació en la ciudad de Anfunes o en el lugar que nos hayan dicho, pero casi todos han nacido acá, salvo algunas excepciones que nacieron en otros lados, pero asistieron a las escuelas acá, así que por eso los tomamos como de anfunenses. Entre estos 50 dianfonenses, ¿tenemos alguien que haya estado en el área general Belgrano? Sí, tenemos aparte de los 4 caídos, 3 que fueron veteranos después. Hasta el momento hubo 7 efectivos de la Armada Argentina
ahora general Belgrano, todos suboficiales de la Armada Argentina. 4 lamentablemente perdieron la vida aquel 2 de mayo del 82 y 3 sobrevivieron. Los veteranos de guerra de Malvinas, Cosuta, Cortinovis y Palacios. Cosuta vive con nosotros en Enfunes, Cortinovis ya falleció hace mucho tiempo y Palacios vive en la provincia de Buenos Aires. Estos 50 son gente que ha estado con todas las actividades referentes a la guerra o son convocados, han estado en reserva o algo por el estilo. Han participado, todos han estado en el Teatro de Operaciones Malvinas o Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, como se le llamó al espacio que abarcaba las Islas Malvinas, las Islas Georgias y el Atlántico Sur. Todos han estado en el Tom Toas, como se llama, por eso fueron considerados veteranos de guerra de Malvinas. Hay otros de anfunenses, y esto será parte de una segunda etapa de investigación, hay otros y unos cuantos que estuvieron en la llamada zona de despliegue continental, es decir, estuvieron en el continente argentino cumpliendo diversas funciones. Entre esas personas se encuentra la única mujer que hemos encontrado hasta ahora, la única mujer nacida en Enfunes, la señora Elvira Mercedes del Milagro Bernabé, que vive en la ciudad de Córdoba. Ella no fue considerada veterana de guerra, por eso no la hemos incluido en ese listado que hemos dado a conocer. Ella fue una enfermera de la Fuerza Aérea Argentina que prestó funciones en el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia, pero no fue veterana de guerra. Y como ella, unos cuantos de anfunenses más que estuvieron en distintos lugares de esa zona, en las bases aeronavales, en fin, en distintos lugares cumpliendo funciones, pero no fueron. Así que entendemos que son mucho más de 50, de 56, de 60 personas, de 60 de anfunenses los que estuvieron en la guerra. Recordemos que más allá de los hombres que participaron de este hecho tan lamentable que se trató la guerra, también hubo muchas mujeres que estuvieron activas en lo que fue alrededor de la guerra. Tal cual. Y mujeres que en un primer momento fueron invisibilizadas como fue desmalvinizado el conflicto. Convengamos que después del año 82, por un tiempo considerable, de este hecho no se hablaba. Y no se hablaba porque en ese momento la derrota era un estigma. Recién con el paso de los años se empezó a dimensionar el heroísmo, la valentía de las Fuerzas Armadas Argentinas para combatir en esa guerra, porque se luchó contra un imperio, contra el imperio británico, que era en ese momento, entiendo que la segunda o tercera potencia más importante del mundo. Entonces las mujeres, volviendo al tema, fueron invisibilizadas. De hecho, hubo enfermeras en las Islas Malvinas que al regreso y después del tiempo que pasó y de nombrarse o designarse a los veteranos de guerra, ellas no fueron consideradas veteranas de guerra, estando en las Islas Malvinas, en el hospital de Islas Malvinas o en distintos buques de la Armada, y por ello tuvieron que iniciar acciones judiciales. Las enfermeras que hoy son consideradas veteranas de guerra lo son por sentencia judicial. Entendemos que algo totalmente injusto, como sucedió, entiendo, pues todavía no conozco finamente las historias, las de muchos argentinos que estuvieron en el continente, pero que estuvieron cumpliendo misiones destacadísimas, como entiendo fue la señora Bernabé, por ejemplo, pero que no es considerada veterana de guerra. ¿Cuánto camino queda todavía por delante para que esto se concrete en un libro? Y queda, a ver, ¿por qué queda? Porque seguimos encontrando, nosotros creíamos que el 2 de abril habíamos terminado con la investigación, y bueno, al aparecer o al darnos datos, proporcionarnos datos, mucha gente con mucha generosidad, porque esto se fue sabiendo así como te conté,
la gente, los familiares, los amigos, los conocidos nos empezaron a dar datos. Ahora tenemos que indagar sobre 6 personas más y luego hay que cerrar la semblanza que hemos realizado de cada uno, porque no son solo los nombres y el lugar donde estuvieron en Malvinas, es conocer su historia. Para eso los entrevistamos absolutamente a todos. En el caso de los fallecidos, entrevistamos a las familias y todos pueden dar fe de ellos. Sabemos dónde nacieron, quiénes fueron sus padres, en qué barrio vivieron, en qué domicilio exactamente, a qué escuela asistieron, qué hicieron después de terminar la primaria, cómo fue que se incorporaron las distintas fuerzas. Y como comprenderás, esto lleva un trabajo. Y no es lo mismo escribir para postear en una red social, no es lo mismo escribir para a lo mejor leer unas palabras alusivas en un acto, que escribir para un libro. Entonces hay que volver a chequear toda la información, hay que darle un formato, hay que seleccionar fotografías, porque tenemos fotografías de todo. Así que bueno, ojalá que en el menor lapso de tiempo posible podamos concretar esto de un libro, porque Dean Funes lo merece. Porque reflexionando todo sobre esto, Dean Funes ha estado en la guerra y también en la paz, porque así como participaron tantos hombres de la guerra de Malvinas, hay otras personas que han estado en misiones de paz de la ONU, por ejemplo, que me parece que también merecen ser conocidos. Así que bueno, estamos en eso, pero no te puedo decir cuándo. Este año se les brindó un reconocimiento distinto a nuestros veteranos dianfonenses, abriendo un ala en el museo local, todo referente a Malvinas. ¿Cómo fue eso? A ver, nosotros, bueno, venimos trabajando y colaboramos con la municipalidad cada vez que podemos, porque creemos que este es nuestro deber de ciudadano, de ciudadana. Y hace unos meses atrás, hablando con el doctor Urquiza, con Ariel Urquiza, hijo del queridísimo Toto, bueno, los dos somos fervientes, no digo admiradores porque esa no es la palabra, sino que los dos nos gusta resaltar todo lo relacionado con Malvinas. Entonces un día él me dice, estaría bueno que con el nombre con los nombres de estos hombres que vos estás investigando, se hiciera algo en el museo. Digo, vos sabés que yo también pienso lo mismo, de hecho está todo como para hacerlo. Bueno, ¿qué te parece si vamos a hablar con la Secretaría de Cultura? Y fuimos a hablar y simplemente como con mucha humildad proponerle esta idea, y bueno, la secretaria con mucha generosidad la aceptó, porque era, a ver, no crear una sala. De hecho la sala estaba creada, había una sala destinada a los caídos en Malvinas, pero en este caso nosotros sugeríamos que se incluyera a los veteranos, y así fue como la municipalidad, la Secretaría de Cultura, e insisto, la secretaria con mucha generosidad accedió, y ellos tuvieron a su cargo la preparación de todo. Obviamente nosotros lo único que hicimos fue aportar los datos, pero así se le impuso el nombre Héroes de Malvinas a la sala. Y bueno, y se han hecho muchas actividades este año. El día miércoles se cerró la exposición de fotografías que había en el museo, con una charla preciosa que dio el responsable de esa exposición, a la que lamentablemente no asistió ni un veterano, nadie. Y eso es lamentable. Y el viernes se proyecta nuevamente la película dirigida por la licenciada Clara Muñoz, que se proyectó el año pasado y que realmente es un documental de excelente calidad, que refiere a lo mismo, a los veteranos de guerra de Dean Funes. Así que, bueno, así fue lo del museo. Fue una propuesta, pero para ampliar o fortalecer algo que ya había dispuesto en el museo. Evidentemente, luego de varios años ya que no formas parte de la Secretaría de Cultura, no te podés alejar de la cultura. No, tiene que ver con la esencia de cada uno. Ya fue lo que me apasionó desde siempre. No solamente el quehacer cultural, sino todo lo que tiene que ver con la vida de Dean Funes. Y cuando llevamos algo en el alma, lo hacemos desde donde sea, como sea, y de la mejor manera posible. Por eso aportamos de esta manera cada vez que la gestión de gobierno local lo solicita, con muchísimo gusto y con total desinterés.
Estamos colaborando en esta Biblia Mariano Moreno desde hace muchos años, estamos colaborando en el Museo Martín Santiago y colaboraremos cada vez que podamos en lo que sea, porque Funes necesita, ¿no? de vecinos, de ciudadanos que ayuden. Muchísimas gracias, profe. Y ya como cierre a título personal, permitidme hacer una opinión, así ya queda plasmada públicamente. Sos una gran persona, una excelente profesora y por sobre todo a nivel cultural dejaste un seco muy grande que no cualquiera se lo pone. Muchísimas gracias, Rolando, gracias por esta entrevista y como te digo, cuando uno siente pasión por lo que hace, lo seguirá haciendo hasta el último día de su vida, mientras pueda. Gracias. Muchas gracias, profe.